Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de educación en línea. En esta ocasión trataremos el tema de ecuación de segundo grado con una incógnita. Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una igualdad algebraica que se puede expresar como ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde x es la variable, a es el coeficiente cuadrático distinto de 0, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Un ejemplo de una ecuación de segundo grado con una incógnita es x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Para resolver una ecuación de segundo grado, lo que debemos hacer es encontrar las raíces de la ecuación, es decir, los números para x de tal forma que cumpla la ecuación. En nuestro caso, las raíces serán 1 y menos 4, y como podemos observar, estos números cumplen la igualdad. Para encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado con una incógnita, recurrimos a utilizar lo que se conoce como fórmula general. Entonces, de forma general tenemos la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, con a distinto de 0. Entonces, tratamos como primer paso de despejar x, obteniendo x cuadrado más b sobre a por x igual a menos c sobre a. Ahora, para este paso lo que utilizaremos es un producto notable llamado cuadrado de un binomio, que hemos revisado en un video anterior. Entonces, si notamos x más b sobre 2a al cuadrado es igual a x cuadrado más b sobre a por x más el cuadrado de b sobre 2a. Y entonces, al sumar b sobre 2a al cuadrado en nuestra ecuación, lo cual no afecta a mi igualdad, pues estamos sumando la misma cantidad a ambos lados, obtenemos entonces que x más b sobre 2a al cuadrado es igual a menos c sobre a más b sobre 2a al cuadrado. Y entonces al resolver el lado derecho tenemos que x más b sobre 2a al cuadrado es igual a b cuadrado menos 4ac sobre 4a al cuadrado. Ahora, para comprender el siguiente paso, pongámonos un ejemplo sencillo. Digamos que x cuadrado es igual a 3. Entonces, las soluciones para esta ecuación serían tanto raíz de 3 que cumple nuestra igualdad como menos raíz de 3. Es decir, nuestra solución sería más o menos raíz de 3. Y de esta forma es que tenemos que x más b sobre 2a es igual ya sea más o menos a la raíz de menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado. Y de esta forma hemos podido despejar x. Es decir, hemos obtenido una fórmula general para la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí debemos recordar algo muy importante. Tanto a, b y c son números reales, es decir, pueden tomar cualquier valor, excepto a, que es distinto de 0. Para saber si las raíces encontradas son correctas, podemos utilizar una propiedad llamada suma y producto de las raíces, que nos dice que la suma de las raíces es igual a menos b sobre a y la multiplicación igual a c sobre a. Un ejemplo de esto es la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0 y nos dice que las raíces son 3 y 2. Y como podemos observar, cumplen las igualdades de la suma y producto de raíces. Ahora, una propiedad muy importante que nos dice la forma de nuestras raíces sin necesidad de haberlas calculado es el signo del discriminante, donde el discriminante está dado por b cuadrado menos 4ac y nos dice que si el discriminante es mayor a 0,
las raíces serán distintas. Si el discriminante es igual a 0, las dos raíces serán iguales. Y si el discriminante es menor a 0, no habrá una solución real. Un ejemplo es 2x² más 5x menos 3 igual a 0, de donde el discriminante es igual a 49, es decir, mayor a 0, y por lo tanto las raíces serán distintas. También tenemos que para x² más 6x más 9 igual a 0, el discriminante resulta ser 0, y por lo tanto las raíces serán iguales. Y por último, 3x² más 6x más 9 igual a 0, donde el resultado del discriminante será negativo, y por lo tanto no existirá una solución real. Ahora resolveremos algunos ejemplos. Tenemos que nuestra ecuación de segundo grado es menos x² más 7x menos 10 igual a 0. Al utilizar nuestra fórmula general, tenemos que x es igual a menos 7, es decir, menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es menos 1, y c menos 10. Todo esto dividido para 2 por a, que en este caso es menos 1. Y de esta forma tenemos que x es igual a menos 7 más o menos la raíz de 9 sobre 2 por menos 1. En este caso, notamos que el discriminante es igual a 9, que es mayor a 0, y por lo tanto nuestras raíces serán distintas. En efecto, x será igual a menos 7 más menos 3 sobre menos 2. Es decir, para nuestra primera raíz tendremos que menos 7 más 3 igual a menos 4 dividido para menos 2 igual a 2. Y para nuestra segunda raíz tenemos que menos 7 menos 3 igual a menos 10 sobre menos 2 igual a 5. Entonces, nuestras raíces han sido distintas. Ahora, para verificar las respuestas, utilizamos las propiedades de suma y producto de las raíces, las cuales se cumplen. Ahora veamos un ejemplo un poco más práctico, que dice que la suma de los cuadrados de dos números naturales es 313, y nos preguntan cuáles son los números. En primer lugar, recordemos que los números naturales están conformados por el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, denotemos a x como uno de esos números, es decir, un número natural. Ahora, claro que existe la opción de que el segundo número natural sea igual al primero. En este caso tendríamos que la suma de los cuadrados de los números naturales sería x² más x² igual a 313. Y de esta forma tendríamos que 2x² menos 313 será igual a 0. De aquí que a es igual a 2, b igual a 0 y c igual a menos 313. De donde la solución será igual a más menos 8.85. Sin embargo, notamos que este número no es natural, por lo cual, aunque sea la solución para la ecuación de segundo grado, 2x² menos 313 igual a 0, no es una solución para nuestro problema. Esto conduce a que nuestro segundo número natural será distinto al primero. Ahora bien, notemos que si a cualquier número natural, en este caso x, le sumas 1, seguirá siendo un número natural. Si le sumas 2, de igual forma seguirá siendo un número natural, y así sucesivamente. Y de esta manera, estos números, es decir, el x más 1, el x más 2, el x más 3 y así sucesivamente, serán posibles candidatos para ser el segundo número natural. Y como los números naturales son infinitos, tendremos infinitas posibilidades. Sin embargo, no todas cumplirán. Entonces, empecemos con x² más
x más 1 al cuadrado igual a 313. Y de esta forma tenemos que, al pasar a la forma general, el resultado de 2x cuadrado más 2x menos 312 igual a 0. De donde tenemos que a es igual a 2, b igual a 2 y c menos 312. Y mediante la fórmula general tenemos que x es igual a menos 2 más menos la raíz de 2500 sobre 4. Y de donde notamos que el discriminante es igual a 2500, es decir, mayor a 0. Por lo tanto, las raíces serán distintas. En efecto, tenemos que x es igual a menos 2 más o menos 50 dividido para 4. Es así que las raíces son 12 y menos 13. Ahora pasamos a comprobar esta respuesta mediante las propiedades de suma y multiplicación de raíces. Ahora, tenemos dos soluciones, x igual a 12 y x igual a menos 13. Notemos que si tomamos como solución menos 13, los números serían menos 13 y menos 12. Sin embargo, al no cumplir que son números naturales, esta respuesta se descarta. Y por lo tanto, x igual a 12 nos darían los números 2 y 13, que sí son números naturales, y por lo tanto las tomamos como la respuesta de nuestro problema. Antes de terminar con el video, sugerimos que practiques con las ecuaciones para x más 2, x más 3 y trates de encontrar números naturales que cumplan con sus respectivas ecuaciones. Bueno amigos, y esto es todo por este video acerca de ecuaciones de segundo grado.